Bueno, un saludo a todos. No hemos tenido tiempo en el tiempo antes del culto de saludar a todos, a algunos sí, pero es un verdadero placer estar aquí con vosotros, ¿no? Por una parte parece que fue ayer que estábamos por aquí, pero luego dices, ha pasado unas semanitas, ¿no? Pero bueno, me alegro mucho, estoy seguro que el Señor os ha bendecido en este tiempo y que tiene pues mucho más para vosotros. Pues vamos a ir a este pasaje, Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. Es un pasaje bastante conocido. Sin embargo, me parece que la mayoría de veces es uno de esos pasajes que nos resultan bonitos y corremos a aplicarlo a nuestra vida y a veces se escapa un poco la intención original que entendemos que tuvo el apóstol Pablo. Dejadme introducirlo de esta manera. Qué difícil es cuando hay algo que va en contra de nuestra naturaleza humana, qué difícil es admitirlo, qué difícil es asimilarlo. Como sabéis, nos conocéis de sobra, hemos estado en plantación de iglesias y a veces me ha sorprendido poderosamente porque hemos estado en la calle, hemos repartido folletos, y después conoces a un vecino del mismo bloque, a lo mejor 2 portales más allá del quinto, y le dices, oye, ¿sabes dónde está la iglesia evangélica? No sé. Y dices, a ver, si le dices, ¿sabes dónde está el bar este que tiene unos pinchos? Allí. ¿Por qué? Porque lo que es de interés humano, pues enseguida cualquier estímulo nos lleva. Pero cuando algo humanamente no es lo que deseamos, qué difícil, ¿no? Una de las cosas que creo que a veces no es de nuestro gusto, no es plato de buen gusto, es, por ejemplo, cuando disciplinan a un niño. ¿No os pasa? Muchos de vosotros tenéis hijos, yo también he tenido 3, y a veces es necesario disciplinarles, decirles, mira, esto está mal hecho, has hecho mal, te has pasado, has hecho mal, pero ver esa escena es muy desagradable. No te gusta, es como que dices, no es bonito, aunque sea necesario. Pues llegamos a un pasaje que los primeros versículos, Pablo es lo que hace, es prepararse con una disculpa y luego presenta la esencia del Evangelio o presenta cómo es la profesión de la fe cristiana, profesión en el sentido de cómo se muestra, cómo se expresa, con qué palabras se define cuando una persona subjetivamente cree en el Señor Jesucristo. Una cosa es el Evangelio, las enseñanzas del Evangelio, pero ¿cómo se expresa cuando tú has abrazado ese Evangelio? Y Pablo lo distingue, y ahí es donde viene el tono de la disciplina, Pablo lo distingue con lo que él llamará malos obreros, incluso los llama perros. Leemos Filipenses capítulo 3 desde el versículo 1. Dice, por lo demás, una frase que Pablo usa normalmente cuando ha terminado una sección y va a tratar una cuestión práctica a otra parte, ¿no? Dice, gozaos en el Señor. Y dice, a mí no me molesta escribiros, o a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Evidentemente, Pablo quería recordarles algo. Algunos, incluso algunas versiones, la 2020 entre otras, habla de una carta anterior de los filipenses. No sabemos si era carta o si era una enseñanza insistente del apóstol. Pero dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, pero para vosotros lo es seguro. O lo es cierto, o algunas versiones dicen lo es útil. ¿Por qué? Porque esta palabra se puede traducir tanto como que para vosotros seguro es molesto, o también se puede traducir
podría parecer molesto, pero para vosotros es una seguridad, es una fortaleza, es una enseñanza que os está dando fuerza en el Evangelio. ¿Por qué? Porque os aclara qué es el Evangelio y para guardaros de falsas enseñanzas, de un falso Evangelio. Y entonces comienza en el versículo 2. Comienza con una palabra que mirar por los perros, mirad por los malos obreros, mirad por los que mutilan el cuerpo. Guardaos es el sentido de vigilad. 3 calificativos que hablan de perros. Para nosotros los perros son un animal muy querido, ¿no? Muy cariñoso, que está en casa. Para los judíos no tenía un significado tan despectivo como en algunas culturas en nuestro tiempo, pero la connotación que indudable y primariamente tenía es de inmundicia. Era un animal que comía de todo. Cuando, por ejemplo, el Señor habla contra Jezabel, una mujer impía, dice: los perros lamerán tu sangre. No podía hablar de un destino peor, porque el perro era un animal inmundo. Aquí el apóstol Pablo dice: guardaos de los perros, luego os veremos un poco, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Y continúa el apóstol Pablo: porque nosotros somos la circuncisión, o sea, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, y no ellos, podríamos suponer. Nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fijaos con qué palabras a veces tan duras, tan contundentes y a veces irónicas, que nos muestran una separación total de estos falsos obreros y lo que es el Evangelio. Dice, hablando, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, todas estas costumbres del pueblo de Israel, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, una de las sectas o de los grupos religiosos más estrictos del pueblo de Israel, reconocido y admirado por todas las personas, aunque también reprochado por su hipocresía, pero todo el mundo admiraba a los fariseos porque parecía que era la referencia de la religiosidad pura. Pero por supuesto el Señor desenmascaró su hipocresía. Pero Pablo dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a las tradiciones de sus padres, lo veremos después, en cuanto a celo, hablando Pablo de las cosas que le identifican como judío, en cuanto a celo perseguidor de la Iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Este pasaje probablemente, y ha dicho Eric que hay algunos de vosotros que venís por primera vez, a lo mejor leéis este pasaje y hay un montón de cosas que como que son campanas que no sabéis de dónde, de qué está hablando concretamente. De lo que está hablando
es de uno de los enemigos, evidentemente, del ministerio del apóstol Pablo y de la iglesia primitiva. Es la tendencia de que los judíos, algunos de ellos, no querían renunciar a su pasado religioso reconocido, de arraigo por siglos. No querían dejar a un lado esa dignidad para simplemente ser salvos por la fe, igual que un pagano. Y vemos tanto la iglesia primitiva, como veremos en un momento, como el ministerio del apóstol Pablo, vemos que junto con el progreso del Evangelio, de que algunos judíos se convierten, algunas mujeres judías se convierten, pero muchos temerosos de Dios, y eso habla de gente pagana, como centuriones romanos, como carceleros, creen en el Señor Jesucristo y son salvos. Pero con el progreso del Evangelio, lo que sucede es que parece que hay un avance de una neblina oscura de algunos que pretenden que, bueno, está bien ese evangelio de creer por la fe, pero déjame que te hable de un evangelio de primera clase. No ese evangelio que puede algún pagano venir, que no conoce del arraigo de Israel, no conoce esa religión, ese trasfondo de siglos que Dios ha prometido. Nosotros sí. Y el judío pretendía infundir un evangelio de primera clase, que guardara todas las obras de la ley, que guardara las fiestas, las lunas nuevas, que guardara... Y eso lo vemos en el primer viaje misionero después de Pablo visitar y evangelizar en la región de Galacia del Sur. Lo vemos que avanza, vemos que Pablo aún en Tesalonicenses tiene que defender su ministerio y vemos que en la mayoría de epístolas de Pablo a veces hay esos rincones donde Pablo tiene que defender su ministerio. Y por otra parte habla, por ejemplo, a Timoteo, dice, desecha las fábulas, genealogías interminables. ¿De qué tiene que ver eso? Pues yo soy de la tribu de tal, de la tribu de cual, de ascendencia, de no sé qué. Ese evangelio más digno. Este pasaje lo que nos muestra es que nuestra dignidad, nuestro corazón, nuestro afecto, nuestro amor, nuestro centro, nuestra fundación está en Jesucristo. Y no hay nada en nosotros que nos pueda recomendar a Dios. 3 cosas me gustaría resaltar de este pasaje. En primer lugar, me gustaría mirar un poco más en este enemigo que el apóstol Pablo ve al cristianismo. En segundo lugar, lo que me gustaría ver es un poco esas características que Pablo da. Y en tercer lugar, me gustaría tratar la expresión de Pablo, cómo él expresa su fe en el Señor. Y eso es el Evangelio. Y me gustaría que nos preguntáramos claramente, y más si a lo mejor es la primera vez que vienes a una iglesia, siento mucho si hay algunas cosas que no has entendido de la lectura, espero que para el final de este mensaje puedas entender un poco más. Pero la pregunta es muy pertinente. ¿Crees de verdad en el Evangelio? ¿O hay alguna deformación del Evangelio que a lo mejor estás reteniendo en tus esquemas y debes desechar? Porque la salvación solo está en Jesucristo. Nosotros lo único que podemos hacer es reconocer nuestro pecado, nuestra corrupción, extender nuestras manos vacías, abrir un corazón necesitado a un Dios que con amor nos llama a reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si has pasado por esa experiencia, te darás cuenta que hay algunas características que están en tu corazón, que cuando Pablo habla, tu corazón vibra con él.
porque eres creyente. Si no, si todavía nos estamos pegando a cosas de nuestro pasado que a lo mejor tienen cierta relevancia para la gente que está a nuestro alrededor, pero si no es Cristo nuestro único y suficiente Salvador, quizás tenemos que reajustar nuestra comprensión de qué es el Evangelio. En primer lugar, una exhortación pertinente. Pablo expresando, hay un tema acerca del cual quiero recordaros, como un padre a los hijos. Padres que tenéis hijos que conducen, cuando salen de vuestra casa, ¿qué les decís? Id con cuidado, conduce con cuidado. Y el hijo mira al padre como, sí, papá. ¿Por qué? Pues aquí está Pablo. Mira, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Para vosotros quizás, a mí no, pero es que es una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Guardaos de los perros. ¿Qué forma de hablar? Estamos hablando de judaizantes, aquellos que consideraban al perro como un animal inmundo. Y Pablo dice, ellos son los inmundos, no vosotros. Guardaos de los malos obreros, aquellos que pretendían un superevangelio por guardar fiestas, lunas nuevas, guardar ciertas tradiciones de Israel que el Señor Jesucristo nunca mandó, que Él cumplió y terminó con esa ley ceremonial que caracterizaba el Antiguo Testamento. Aquellos que pretendían tener esas obras dicen, no, realmente son malos obreros, no son buenas obras. Incluso la circuncisión, que era algo atesorado por los judíos como señal del pacto del pueblo de Dios. Pablo dice, guardaos, como dice aquí, de los mutiladores del cuerpo. Porque para Pablo, cuando eso se hace en la carne, no es otra cosa. Al principio de la Iglesia, quizás era natural que tanto Pedro, Pablo como otros predicadores estuvieran arraigados en el Antiguo Testamento, en el mundo de los hebreos, de los judíos, los profetas. Claro que sí, porque Jesucristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Vemos con un poco de extrañeza quizás, pero es algo natural, que Pablo y Juan, por ejemplo, subieran a la hora de nona pues a orar al templo. Aunque ellos eran cristianos, creyentes, seguidores de Cristo, pero todavía mantenían algunas costumbres hebreas. En el capítulo 6 de Hechos empezamos a ver algunas notas que no nos gustan tanto. Y es que habían algunos judíos que vivían fuera de tierra de Israel, que su forma de vida, su estilo de vestir, sus aficiones, su vida normal era más griega que no judía estricta. Y parece que los judíos de Jerusalén los miraban como, está bien, son judíos, pero son, la palabra griega, helenistas. Y resulta que para el capítulo 6 de Hechos parece que las viudas de los griegos no eran atendidas tan bien como las viudas de los judíos. Vemos en el capítulo 10, cuando se convierte un gentil, un centurión, un pagano, cómo Pedro tiene que explicar cómo fue y relatar todo el proceso para que no se ofendan los hermanos de Jerusalén. Vemos cuando Pablo persigue a la iglesia y la iglesia es dispersada. Hechos capítulo 11, que los judíos predicaban el Evangelio, ¿qué dice? Solo a los judíos. Pero en Antioquía, allí donde los llamaron cristianos por primera vez, en Antioquía no solamente predicaban a judíos, sino a griegos. Y estos griegos no son judíos que viven con una cultura griega, sino son paganos. Y allí la gracia del Señor florece. ¿Y qué hace la iglesia de Jerusalén? Envía a algunos, quizás es normal. ¿Cómo es estos paganos que creen en el Señor?
¿Realmente creen correctamente? Y envían a Bernabé y Bernabé vio la gracia de Dios y les exhortó a que permaneciesen en la gracia de Dios. ¿Pero se resuelve eso? No. Para el capítulo 15 lo que vemos es que había un buen grupo de creyentes, particularmente fariseos que se habían convertido, pero esos judíos que decían, no, es necesario circuncidarse. Está bien creer en el Señor Jesucristo, pero si quieres ser un cristiano de verdad, tienes que circuncidarte. Y eso causó la reunión de toda la iglesia para decidir, y al final decidieron que no. Menos mal. ¿Cesó el problema? De ninguna manera. Pablo hace sus 3 viajes misioneros con la oposición de los judíos. Y en el capítulo 21, Pablo va a Jerusalén. Pablo, rodeado de cierta sospecha de parte de los judíos, porque Pablo ha estado 3 viajes por ahí, sí, ha hecho un montón de kilómetros, ha predicado de Jesús el Mesías, pero como que oímos rumores, decían los creyentes judíos, que enseña a blasfemar de la ley de Moisés, a ir en contra de lo que Moisés ordenó. Y fíjate lo que dicen. Le dijeron a Pablo, después de oírle y de oír la obra de Dios entre los gentiles, dice, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído. Y dice, y todos son celosos por la ley. ¿Os dais cuenta de ese carácter judío? Ellos eran hebreos, tenían toda una tradición, toda una cultura de cómo se levantaban, cómo vivían, cómo comían, cómo adoraban a Dios, una forma de acercarse a Dios que formaba parte de ellos y no querían renunciar a ella. Cuando Pablo es arrestado injustamente, ¿vemos a la iglesia que se quedara toda la noche orando como con Pedro? No. Cuando Pedro, Hechos capítulo 12, fue arrestado, toda la iglesia estaba orando de noche. Señor, por favor, Jacobo ha sido ejecutado por este Herodes. Vamos a orar por Pedro, Señor, libéralo. Aquí Pablo, el que ha estado por ahí con gentiles, con paganos, no vemos a la iglesia orar por él. Aquí, por ejemplo, en la misma epístola de Filipenses habéis meditado que Pablo decía, algunos predican por contienda, pensando añadir aflicción a mis prisiones, otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Cuando Pablo es encarcelado en el año 60, algunos pensaron, fíjate, Dios le ha tapado la boca. Y él tuvo que decir, no, aún mis prisiones han servido para que otros tengan valor. Mis prisiones han servido para difundir el Evangelio en los de la casa de César. Todo eso está en la epístola a los Filipenses. El Señor ha usado este tiempo de la cárcel. La palabra de Dios no está presa. Pero aquí tenemos esa actitud de los judíos. Primera de Timoteo 3:11. Del 3 al 11, dice Pablo, te rogué que te quedases en Éfeso, dice Pablo a Timoteo, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La sombra de ese cristianismo que pretendía ser de primera clase porque retenían costumbres de los judíos. Y el apóstol Pablo es muy claro, guardaos de los perros, fíjate cómo se dirige a ellos, guardaos de los malos obreros, son malos obreros, no habían causado otra cosa que división en la iglesia. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es que Pablo no amaba a los judíos en absoluto. Romanos capítulo 9 dice, Dios es testigo, mi conciencia me da testimonio de cómo amo
profundamente a los de mi nación, deseando ser anatema, si es que con eso ellos pudieran ser salvos. Pablo amaba profundamente al pueblo hebreo, reconocía que tenían la ley, que tenían todo ese bagaje, pero a la hora de hablar del Evangelio, eso no existe, y Pablo lo va a expresar. En segundo lugar, cuando Pablo, después de tratar sobre ellos, dice, no, vosotros tengo que ir a mi Biblia porque, en fin, luego diré por qué. No, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué está diciendo el apóstol? Esos que claman que ellos son la circuncisión porque tienen un trasfondo hebreo, no. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos. Esta es una palabra que se usa, adoramos. Es una palabra importante para tener en cuenta. Latreuo, una referencia indudablemente a Juan 4:24. Los que adoran al Señor deben adorarle en espíritu y en verdad. Cuando se habla de Ana, por ejemplo, que dice que estaba de día y de noche en el templo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Sirviendo en el templo. Cuando el Satanás tienta al Señor y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿qué le dice el Señor? Escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es el servicio. Dice el apóstol Pablo, aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, ese es realmente la circuncisión, es el verdadero pueblo de Dios. El que ha creído por la fe en el Señor Jesús, somos los que en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos en el crucificado, en aquel que ha sido menospreciado, aquel que ha sido abandonado, aquel que a la apariencia de los judíos ha sido despreciado. Nos gloriamos en Él. Es nuestra confianza. Es lo que deseamos hablar. No nos intimidamos. No es algo menor. Es el centro de nuestra vida. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, no confiando. Esta expresión de confianza en la carne la vemos repetida en este pasaje, hablando de cosas que de nosotros mismos podrían suponer ciertos méritos delante de Dios. No tenemos méritos. Nuestro único mérito es el Señor. Y delante del Señor estamos todos iguales. Todos. Si no, espero que no estemos defendiendo un evangelio diferente. Y Pablo, una vez identifica con esas palabras tan duras y contundentes esos judaizantes que pretendían que por las obras, por esa ascendencia, por ese linaje, pretendían tener un cristianismo de primera clase, más alto que el apóstol Pablo. Una vez Pablo los identifica, los reprocha. Una vez identifica quién es el pueblo de Dios, aquellos que en espíritu aquí no está hablando de la menor parte de nuestro ser, sino está hablando de la misma esencia de nuestra persona. Nuestro espíritu es aquello que tu cuerpo y tu mente pueden perderse, pero tu espíritu no. Tu espíritu es la esencia de tu vida.
Y el creyente en espíritu sirve a Dios. Nos gloriamos en el Señor Jesús y no tenemos confianza en nosotros como si algo nos diferenciase de los demás. Y pasa Pablo a hablar de sí mismo. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Esto es una de las veces que Pablo tiene que sacar a la luz su trasfondo, igual que en 2 de Corintios capítulo 10 y 11, para demostrar que si él quisiera ponerse orgulloso o resaltar ese trasfondo judío, pues él también es digno y se podría poner por ahí. Pero él nos va a enseñar cómo debemos expresar el Evangelio, cómo es la profesión de nuestra fe, el verdadero Evangelio de Jesucristo. Y fijaos que Pablo resalta dos tipos de cosas. Unas cosas que él es y otras cosas que él hace. Pero son cosas que tienen que ver con antes de su conversión. El apóstol Pablo en otras ocasiones no tuvo ningún problema en hablar de lo que Dios había hecho a través de él. El apóstol Pablo no tenía ningún problema en defender que era apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Por el Señor Jesucristo había recibido la gracia y el apostolado. Al mismo tiempo él decía, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 2 de Corintios es una epístola entera donde el apóstol Pablo trabaja con ese equilibrio de que no somos nada, nos gloriamos en nuestras debilidades. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero a la vez defiende también la dignidad de su servicio, de su apostolado. Pero aquí lo que tenemos son cosas de antes de convertirse. Fíjate, dice, circuncidado al 8º día. Si los egipcios, es verdad, los egipcios se circuncidaban, pero Pablo tenía una circuncisión según el Señor había mandado en el Antiguo Testamento. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Pablo no era ningún prosélito, él era un judío. Podía haberse gloriado de eso. En cuanto a la ley fariseo, como hemos dicho, una de las tribus más reconocidas religiosamente, que es verdad eran hipócritas, pero también es cierto que había un número que buscaban las cosas de Dios. Así vemos el ejemplo de Simón, o así vemos un número grande de fariseos que se convirtieron a la fe cristiana. En cuanto a celo, y aquí entramos en las obras que Pablo hacía antes de ser creyente. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Nadie podía señalar a Pablo y decir, mira, ha fallado en esto de la ley. Pero dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, hablando en referencia al judaísmo, claro está, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aquí vuelve a incidir a la separación entre estos dos, vamos a decir, evangelios, uno falso y uno verdadero. Como diría Pablo, siento repetir estas mismas cosas, pero hay un evangelio que es verdadero y hay otros que son falsos. Son falsos. Lo siento. Y Pablo dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, entra en un crescendo en diferentes aspectos. Dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado, tiempo perfecto, como pérdida por amor de Cristo. No puedes mantener las dos cosas a la vez. No puedes decir, si conoces la Escritura, yo entiendo que a veces hay personas que dicen, no, yo siempre he buscado a Dios. Vale. Pero conforme lees la palabra del Señor, dices, mira, si has buscado a Dios es porque el Espíritu Santo te estaba llamando. No es porque tú de ti mismo. Dice la Escritura, no hay quien busque a Dios. De una forma natural, nadie busca a Dios, pero es el Espíritu Santo, su palabra, su misericordia, la que nos llama. No se puede tener en el mismo plato de la balanza mis méritos
y al Señor Jesús. Pablo dice, todas esas cosas que para mí eran una causa de destacarme frente a los demás, las he estimado como pérdida. Y da otro paso más. Dice, y ciertamente, esta palabra, y ciertamente aún estimo, hay 5 partículas en griego, 3 de ellas en una palabra compuesta, por las que Pablo muestra su contundencia, su resolución. Aún ciertamente estimo todas las cosas como pérdida. Aquí ya no es que las ha estimado, sino tiempo presente. Las estimo como pérdida. Y no solamente por Cristo, sino por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual, y hará una forma verbal, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Aquello que se desecha, se puede traducir de diferentes maneras, pero es algo reprochable. Una frase que leí una vez me encantó: la pérdida se sufre con paciencia, la basura se tira con repulsión. La pérdida se sufre con paciencia, pero la basura se tira con repulsión. Y Pablo, hablando del Evangelio, si hay algo que parece delante de los hombres recomendarme delante de Dios, lo rechaza como basura. ¿Para qué? Por el excelente conocimiento del Señor Jesucristo, por el amor del cual lo he perdido todo. Otra vez, no podemos tener las dos cosas. Dicen en inglés, no te puedes comer el pastel y que el pastel siga quedando entero. Si te lo has comido, ya te has quedado sin pastel. Aquí es lo mismo. Cuando empieza a surgir ese cristianismo de primera frente a un supuesto cristianismo de segunda, estás perdiendo al Señor por el camino. Estás creando un evangelio humano y no el evangelio de la palabra del Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado por Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. En Romanos hay un versículo precioso, dice que la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por santos que viven impecablemente y que se revela, la justicia de Dios se revela de fe en fe. La justicia de Dios se da a conocer. Es como si tú estás en un teatro y hay un telón que no te deja ver lo que hay detrás y de repente abres el telón y ves lo que hay. La justicia de Dios se ha manifestado así. ¿Cómo? ¿Por nuestras buenas obras? ¿Por nuestra raza? ¿Por nuestra cultura? No, por la fe. Porque hay personas que el Espíritu Santo convence, la palabra de Dios llama y abren sus corazones necesitados para que el Señor Jesucristo les salve. Eso es el Evangelio. No hay otro. A fin de conocerle. A fin de conocerle. Conocer el poder de su resurrección. La certeza que el creyente debe tener acerca de la inmortalidad. Vivimos en un mundo que nos trata de convencer de que aquí está todo, aquí está el infierno y aquí está el cielo. Eso no es la Escritura, no lo es. El alma humana, esa capacidad nuestra de a veces frustrarnos, de a veces enamorarnos, esa capacidad del ser humano que va más allá de un instinto, esa necesidad que tiene el hombre de Dios, que lo expresa de diferentes formas, incluso a veces creando sus propias religiones. Esa necesidad que hay en el corazón del hombre que aún hoy en día la meditación, el mindfulness,
¿Qué es eso? Los creyentes lo han tenido de toda la vida. Orar, meditar en su palabra. El hombre prefiere escoger esas cosas. Eso nos habla de que existe otra dimensión. Y aún la palabra del Señor nos dice, no es solamente una cuestión espiritual, sino que un día resucitaremos con Cristo, con cuerpos glorificados. Creemos no en la supervivencia del espíritu, creemos en la resurrección. Y el apóstol Pablo lo tiene muy claro. Todo lo ha abandonado, ¿por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Conocerle, ¿qué es? Conocer el poder de su resurrección. Un poder que opera en nosotros desde ahora, pero que se mostrará en el futuro. El apóstol Pablo habla del poder de la resurrección como la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa que obró en Cristo resucitándole de los muertos. Ese es el poder de Dios que está en tu corazón si crees en el Señor Jesucristo. Un poder interior que te lleva al Señor, que te renueva, te transforma, a fin de conocerle el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos. Esta frase me deja perplejo. ¿Por qué? ¿Cómo te gustaría morir? A mí me gustaría morir rodeado de mi familia, despidiéndome, asegurándoles que voy con mi Señor. Pero el apóstol Pablo no piensa igual. Parece que el apóstol Pablo lo que está buscando es, ama tanto a su Señor que quiere participar en esa forma de muerte, de ser obediente al Padre hasta los últimos extremos, aun si eso significa ser desechado del mundo absolutamente, en la ignominia de la cruz. Pablo quiere morir en una cruz abandonado de todos. ¿Te gustaría morir apedreado por una multitud? ¿Hasta qué punto deseamos imitar a nuestro Señor? La participación de sus padecimientos, siendo semejante a Él en su muerte. Y dice Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Qué pasa? ¿Que Pablo de repente dudó acerca de la resurrección? De ninguna manera. Pablo tenía muy claro que el Evangelio promete la resurrección de entre los muertos. Pero para Pablo, la resurrección no era solamente ir al cielo, librarse del infierno y ya está. La resurrección para Pablo no era solamente, mira, voy a tener un cuerpo nuevo, no sé cómo será, pero será todo bonito en una playa, no sé qué imagen tenía. Para Pablo la resurrección era la culminación de seguir a Cristo, la culminación de haber conocido al Señor, de haber seguido a Cristo, haber participado de sus sufrimientos, haber participado del Evangelio. En esta expresión Pablo lo que vemos es que se expresa de forma humilde y modesta. Es importante diferenciar el objeto inconmovible de nuestra esperanza y, por otra parte, nuestra aprehensión subjetiva de ella. ¿Qué quiere decir todo este rollo de palabras? A veces Pablo decía, por ejemplo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. No decía Pablo, el que piense que está firme, mire que no caiga. No, siempre había ese resquicio de decir, estoy viviendo en fe, espero que mi corazón no me engañe, espero llegar. Y es en ese sentido que el apóstol Pablo dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Esa es la expresión del Evangelio. Déjame preguntarte, estamos hablando del Evangelio.
Primero, estamos hablando de lo que es verdadero y lo que es falso. Es falso si nosotros pretendemos que por nuestra cultura o por algo que me distinga a mí de otra persona, que yo soy más digno. ¿Qué diremos a un aborigen de Australia o alguien de una tribu del Amazonas que escucha el Evangelio y cree en el Señor? Vamos a decir, no, bueno, yo soy de Occidente. ¿Eso? No. Si somos de Occidente lo tenemos que tener por basura para ganar a Cristo. Si nuestra cultura es judeocristiana y no es pagana, bueno, gracias a Dios, pero a la hora de mirar al Señor eso es basura. Para abrazar a Cristo, nuestra única vindicación delante de Dios. ¿Por qué confiamos en Dios? ¿Por qué queremos acercarnos a Él? Por la obra de Jesús y porque Él ha querido llamarnos a su presencia. Es nuestra única gloria, nuestro único deseo, nuestro único propósito, nuestra única ambición, conocerle, conocer el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegamos a la resurrección de los muertos. Ese es el Evangelio. Todo lo demás. ¿Qué diremos frente a otras confesiones de fe? Lo siento, pero si alguien propone otro nombre por medio del cual podemos ser salvos, yo soy un pobre, ¿nosotros qué somos? Pero tienen un problema muy serio con la palabra. No ese es el Evangelio que hemos recibido nosotros, o no. Quien dice, por ejemplo, que hay cierta profetisa en los años 1800, siglo XIX, que aparece con nuevas revelaciones y que según esas revelaciones tenemos que vivir porque son inspiradas de Dios y no sé qué, ¿vamos a seguirlo? Creo que es otro evangelio. Aquellas personas que dicen, no, tú, mira, sí, cree en el Señor Jesucristo, pero tú dame dinero para este ministerio que Dios te va a llenar tu cuenta corriente. ¿Es eso el evangelio? Lo siento, pero no. Lo siento, pero no. ¿No es agradable? Quizás es molesto recordar esas cosas, pero todo aquel que sea responsable en alguna manera lo recordará. Ese no es el evangelio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es aquel que no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, todos somos iguales delante del Señor. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El apóstol Pablo enseñó que nuestra fe era la fe de Abraham. Dijo que nosotros somos la simiente de Abraham, herederos de la promesa. Dice el apóstol Pablo, por medio de él, unos y otros tenemos una entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos. Vuelve a decir en Colosenses Pablo, no hay griego ni judío en el cuerpo de Cristo. No hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, diferentes razas del tiempo del Señor Jesús y del apóstol Pablo. No hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es verdad que a veces hemos tomado este pasaje para hablar del orgullo espiritual que tampoco debemos tener, pero para eso iríamos a otros pasajes. En este pasaje lo que está hablando es del verdadero evangelio, tan serio como eso. Pero podríamos también examinarnos y decir, ¿en qué te glorías? Cuando te presentas a alguien que no conoces de nada, yo soy... No, somos hijos de Dios. Quien resalta es el Señor. Ese es el Evangelio.